Hola a todos, una vez más, Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes. Es para mí siempre motivo de gran alegría el compartir con todos ustedes mis pensamientos sobre las cosas que acontecen en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general. Lo cierto es que este vídeo yo quería hacérselo a ustedes en forma de un en vivo, pero lo intenté 3 veces y cada vez que comenzaba el en vivo se caía y cuando yo toqué el celular estaba extremadamente caliente. Supongo que sería por eso, no sé, es la primera vez que me pasa, que parece que se calentó mucho el celular y me tumbó el en vivo 3 veces. Eso pasa siempre, cuando yo estoy escuchando, me ha pasado cuando yo escucho música, que me para la emisora porque me dice que esa app está calentando mucho el celular. Y yo me pasó con el en vivo de YouTube, así que le estoy haciendo este vídeo. Delegaciones de 130 países asistirán al cónclave número 79 de la ONU. La ONU se fundó un 24 de octubre del año 1945, pocos meses después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. La ONU se fundó, si no me equivoco, en San Francisco y participaron, si la memoria no me falla, unos 48 países en su reunión inicial. Uno de esos pocos países que participaron fue la República Dominicana, mi país. La República Dominicana es miembro de la ONU desde el primer día que se fundó la ONU. Eso me llena de orgullo y aunque lo habíamos intentado varias veces, la primera vez en el año, a mediados de los años 70, la República Dominicana solo ha logrado estar una vez eh, en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, que fue durante el gobierno de Danilo Medina. Que esa instancia de la República Dominicana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU facilitó el intercambio político de la República Dominicana con un montón de países donde luego se han abierto embajadas, países muy lejanos de la República Dominicana que al ver que la República Dominicana era miembro del Consejo de Seguridad mostraron un interés mayor en tener relaciones diplomáticas con nuestro país, porque ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque sea un miembro rotativo de los que no son permanentes, te da por cierto espacio de tiempo mucha importancia como país y como nación. Lo dicho, se fundó la ONU. Antes de la ONU ya había existido lo que se hizo llamar la Sociedad de Naciones, que nació, al igual que la ONU, buscando cumplir el sueño del ser humano de encontrar una forma de tener paz internacional, paz mundial, a través de la diplomacia. La Sociedad de Naciones, muchas naciones importantes la dejaron de lado porque tenían planes de hacer guerra y por eso la Sociedad de Naciones desapareció. Luego de la Segunda Guerra Mundial renace la idea de formar una organización que sirviera para la paz mundial. Y nace la ONU, 24 de octubre de 1945, uno de los países fundadores, República Dominicana. Pues mañana comienza la reunión número 79, el cónclave número 79 de la ONU, donde asistirán, como ya dije, delegaciones de más de 130 países. Y eso sucede en medio de un mundo convulso, en medio de un mundo en llamas, porque a 79 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, aunque usted no lo crea, se encuentra al borde de una tercera guerra mundial desde mi humilde punto de vista. Inclusive, yo soy de la opinión de que la tercera guerra mundial ya ha comenzado eh, eh, de manera eh,
solapada, digámoslo así. Esa es mi humilde opinión. En el mundo hay un montón de conflictos que me recuerdan a mí mucho cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con un pequeño conflicto por aquí, otro pequeño conflicto por allá, que la guerra del Chaco en Sudamérica, que los chinos siendo invadidos por Japón, que algunas actividades de guerra en África, y llegó el hombre pintor austriaco del bigotito con sus ideas de que tenía que tomar venganza por lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay muchas similitudes hoy en día. ¿Por qué el mundo se encuentra en llamas hoy en día, convulso? Porque hay unos países revisionistas de la historia, como son Rusia y China, a los cuales les ha tomado la idea y se le ha metido en la cabeza de que ellos tienen que reorganizar lo que fue la organización del mundo que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ellos no participaron, porque después de la Segunda Guerra Mundial, China estaba destrozada. La República Popular China nació, si no me equivoco, en 1948. Mao la fundó. Y si me equivoco en algo, por favor, me lo escriben, que a mí no se me cae una piedra de la corona si leí por ahí algo mal o si me acuerdo mal de algo y me lo dicen, que yo aprendo también con ustedes. Entonces, Rusia, que estaba gobernada por Stalin, que se había expandido su influencia hasta Berlín Oriental, por su propia naturaleza de ser un estado comunista, no participaba de lo que eran estas actividades que se había propuesto a los Estados Unidos de organizar el mundo. Los Estados Unidos organizaron las instituciones internacionales que, bueno, que tiene vigencia hasta hoy. La misma ONU se fundó por iniciativa de los Estados Unidos en San Francisco. El Fondo Monetario Internacional se fundó por iniciativa de los Estados Unidos. El Banco Mundial se fundó por iniciativa de los Estados Unidos. Los acuerdos del GATT que vinieron después, que terminaron siendo lo que es hoy en día la Organización Mundial del Comercio. Todo eso se fundó por iniciativa de los Estados Unidos. Entonces, los países revisionistas de la historia, como Rusia y China y otros países que reclaman más influencia en el mundo debido a su tamaño, como son la India, como es el mismo Brasil, que forman parte de estos famosos BRICS que se están juntando ahora, donde hay un rumor de que Turquía, siendo miembro de la OTAN, se quiere adherir a los BRICS. Que yo soy de la opinión, si Turquía se une a los BRICS, deberían de expulsarla de la OTAN. Eso es, para mí está más que claro. Que Turquía no está en la Unión Europea porque no quiso Turquía hacer los cambios dentro de su sociedad que usted tiene que hacer para usted ser miembro de una comunidad de países democráticos como es la Unión Europea, que eran darle libertades a los kurdos, la más grande minoría que tienen dentro de su país, para que pudieran utilizar su idioma, para que tuvieran participación política, para que tuvieran administración autónoma y para que pudieran utilizar en su sistema educativo que se contase su historia como es, porque para los turcos los kurdos no existen. Ellos dicen que en Turquía no hay kurdos, en Turquía lo que hay son turcos. Pero los turcos son una nación diferente a los kurdos que habitan normalmente en varias regiones que están en varios países, en Irak, en Turquía, en Siria. Hay partes que normalmente son pobladas por los kurdos, pero que están divididas en 4 naciones,
y los turcos no quisieron cumplir con esos requisitos, aparte de que le exigían también más democracia a los turcos. Entonces la Unión Europea le dijo, bueno, pues si tú no cumples con nuestros requisitos para tú ser miembro de la Unión Europea, pues tú no vas a entrar a la Unión Europea. Entonces Erdogan desde ahí ha ido trabajando en su nacionalismo teocrático. Acuérdense que la República Turca fue fundada por Atatürk, quien separó en uno de los pocos países islámicos que existen en el mundo lo laico de lo religioso. El Estado turco fue formado por Atatürk, que Atatürk significa padre de los turcos, como un Estado donde la religión y el Estado estaban separados. Y Atatürk fue también quien introdujo en Turquía la escritura europea latina y eliminó la escritura árabe que había en Turquía desde los tiempos del Imperio Bizantino. Bueno, mi opinión es esa. Si Turquía se une a los BRICS, que la expulsen de la OTAN. Sus puertas en la Unión Europea están cerradas por los próximos 100 años. Esta reunión a la cual va a asistir el presidente de mi país, Luis Abinader, lo cual cada reunión a la que asiste un presidente de tu país, ellos solo reciben 5 minutos de tiempo en los cuales pueden expresarse, señalando los puntos que para ellos son más importantes en el sistema internacional de naciones, pero esas son reuniones para los presidentes que tienen la oportunidad de presentarse en ese escenario que quedan para la historia. Luis Abinader, esta es la 4ª vez que asiste y se dice que él va a tocar 2 temas principales, que son el tema de Haití y el tema de Venezuela, que son temas candentes para nosotros los dominicanos. Bueno, la reunión que se va a realizar a partir de mañana domingo 22 hasta el viernes, que estamos el viernes 26, 27 por ahí, no me acuerdo bien. Es una reunión que por la situación en la que se encuentra el mundo, donde los entendidos dicen que estamos al borde de una guerra mundial, pues va a ser muy interesante. A lo largo de esta reunión va a haber por primera vez una reunión de los países del G20, cuya presidencia está ocupada por Brasil, donde se van a hablar de distintos temas. Y en esta reunión de este cónclave se va a hablar de darle seguimiento a la meta que tiene la ONU para el año 2030, que son metas sobre el cambio climático, metas sobre erradicación del hambre, metas sobre erradicación del analfabetismo, distintas metas que se pone la ONU y que los países le van dando seguimiento cada uno. La Agenda 2030 se llama, según sus posibilidades. Algunos se niegan rotundamente a darle seguimiento a eso, por eso se quedan retrasados en su progreso como nación, y luego que pasan 20, 30 años se preguntan por qué algunos países han progresado en libertades públicas, en crecimiento económico, en libertades de todos los sentidos y en democracia, y otros no. La ONU hace lo que puede con las herramientas que tiene. Hay conflictos ahora mismo en África, en América Latina. Por suerte, los conflictos que hay en América Latina hasta ahora se han quedado en conflictos políticos de diplomacia. Dime si direte entre Ecuador y México, con lo que hizo el gobierno de Ecuador de manera irregular entrando a la Embajada de México. También el asilo que le había dado López Obrador a ese político ecuatoriano fue dado de manera no del todo apropiada, porque los reglamentos, yo creo que eso está regulado en los pactos de Roma, algo así que se llama, que regula la relación entre los estados, las relaciones diplomáticas, que es que no se le puede asignar asilo político a una persona que es condenada por la justicia. Y ese señor estaba condenado y buscando escaparse
de su condena y de tener que pisar la cárcel, se refugia en la embajada mexicana en Ecuador, y el gobierno de Ecuador, de una manera que no debió haberlo hecho, por el escándalo que eso significa y el desprestigio que sufre un país al hacer eso, entró a la embajada mexicana, que era territorio mexicano, mancilló el honor de México, y ahí están ellos con su rifirrafe. En ese conflicto, eh, los intereses de México en Ecuador están siendo representados por Suiza. Tenemos también la situación en Venezuela y la situación en Nicaragua. La situación en Latinoamérica está bastante calientita, que esta reunión de la ONU puede dar resultados interesantes cuando todos esos presidentes y delegaciones de más de 130 países se reúnen a hablar. Pero los conflictos candentes que hay en el mundo, África, el Yemen, estos conflictos con Arabia Saudita, que los Houthis atacando los barcos occidentales, por la situación en Gaza entre Israel y los palestinos, ahora entre Israel y Hezbollah, que de paso se llevan de golpe a los libaneses y meten en el conflicto a Irán. Eso está candente. Pero lo que está más caliente es la situación en Ucrania, que para mí ese conflicto de Ucrania es el preámbulo de una tercera guerra mundial, pero eso soy yo aquí que creo eso. Si usted es de mi opinión o de la contraria, coméntelo aquí y ya yo lo leeré y le responderé y podemos compartir. Porque lo dicho, yo quería hacer este vídeo que estoy haciendo ahora como si fuese un en vivo, pero por alguna razón, cada vez que yo comenzaba el en vivo, mi celular se calentaba y yo no podía hacerlo. Y ahora que estoy haciendo el vídeo, toco el celular y está mega frío, súper frío, es decir, no se calienta. Cuando yo hago un vídeo para subirlo a YouTube no se calienta, pero cuando yo hago el en vivo sí, está raro eso. Bueno, ¿qué va a traer como resultado este cónclave de la ONU? Bueno, hay países que aspiran a que, y están pidiendo hace tiempo, a que la ONU tiene que ser reformada, porque por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hay 4 miembros, son 4, Rusia, son 5, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿verdad? Esos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que el Consejo de Seguridad de la ONU es el único que está en calidad de que sus decisiones son obligatorias. Eh, las decisiones que toma la Asamblea General de la ONU no son obligatorias, son como recomendaciones. Pero las decisiones que toma el Consejo de Seguridad de la ONU son obligatorias para todos los países miembros. Entonces, hay países que alegan que eso se debe de reformar, porque por ejemplo, ahí está la India, que es ahora mismo el país con más habitantes en el mundo, que superó a China el año pasado en abril, y dice que así como a China en un momento le dieron un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU por ser el país más poblado del mundo, un lugar que antes de eso ocupaba Taiwán, hoy en día que la India es el país más poblado del mundo, le toca a ella también un lugar ahí. Y además la India es una potencia atómica, tiene armas nucleares. Entonces la India pide que se reforme la ONU, el Consejo de Seguridad y algunas cosas más. Aparte de que la India está en los BRICS, que quieren como quiera cambiar lo que ellos llaman que es el mundo unipolar y convertirlo en un mundo multipolar. ¿Qué opinan países como Rusia y China, por ejemplo, cuando ellos dicen que quieren un mundo multipolar? Ellos quieren un mundo dividido entre las grandes potencias. Ellos dicen que Asia-Pacífico se lo dejen a China, porque es la potencia del lugar y que ninguna otra potencia se meta ahí. Que los Estados Unidos se queden con América Latina y Europa, y que Rusia se quede con los países que le quedan cerca a Rusia, y que los países como Irán se queden con sus teocracias.
Y ellos lo que quieren es, ¿por qué quieren China y Rusia eso? Porque ellos quieren poder maltratar a sus vecinos más pequeños sin que el mundo se alarme y entren en conflicto. China quiere apropiarse de Taiwán y aparte de Taiwán se está apropiando de otros territorios que no le corresponden, creando islas artificiales, y eso ha llevado a China a tener roces y conflictos internacionales, por ejemplo con Filipinas y con Vietnam. E inclusive una persona media despistada diría, bueno, en medio de este lío yo me voy para Australia, que por lo menos esa gente no se meten con nadie, esa gente solo tienen a cocodrilo Dundee y no se meten con nadie. Pues no, entérese. También Australia está en conflicto con China, porque China de manera abusiva está apropiándose de territorios que no le corresponden. Eh, Está Rusia, que se está también con las armas y utilizando ya su ejército, tratando de apropiarse de territorio que no le corresponde. Ya se apropió de más o menos el 20% del territorio de Ucrania, está tratando de apropiarse de más. Y cuando termina lo de Ucrania, ellos piensan continuar, porque como dijeron los países bálticos hace más de 30 años, cuando pedían a todas voces que lo dejaran entrar a la Unión Europea y que lo dejaran entrar en la OTAN, ellos decían que Rusia, cuando se recuperase económicamente, iba a volver a sus andadas de atacar a los países pequeños que le quedaban alrededor. La historia ha demostrado que los países bálticos tenían toda la razón en ese sentido, porque Rusia está haciendo exactamente eso. Bueno, si usted seguía por los prorrusos creen que para evitar un holocausto nuclear habría que permitirle a Rusia hacer lo que quiera y aceptarle que el mundo es multipolar. Y a ellos les importa tres carajos que un país independiente del año 1991, que había tratado de independizarse antes de los rusos y, no lo, y había sido aplastado cada vez que lo intentó, como los ucranianos, te dicen ellos, como dice el premio Nobel mexicano de los analistas políticos internacionales, el doctor Alfredo Jalife. Y lo de premio Nobel no es un chiste, yo estoy haciendo, él dice que él se ganó el premio Nobel, de que en el año 1985, por ahí. Él lo cuenta cada vez que hace un en vivo o un vídeo. No, que lo que hay entre Ucrania y Rusia es una guerra civil. Cuando ese señor te dice a ti que lo que hay entre Ucrania y Rusia es una guerra civil, él está diciendo que Ucrania no existe. Eso es para que ustedes vean cómo piensan ciudadanos y premios Nobel del analismo, del análisis internacional, como Alfredo Jalife, que siendo mexicano de origen libanés, sabe exactamente la historia que pasó en México cuando una potencia le quitó gran parte de su territorio, y países como México deberían de ser los primeros que estén apoyando a un país como Ucrania, que está sufriendo la pérdida del 20% del territorio a manos del imperio ruso. Pero eso ellos no lo critican, sino que lo ven bien y dicen hasta de manera solapada que Ucrania no existe como país, solamente porque de parte de Ucrania están los Estados Unidos. Y como Rusia es contra los está en contra de los Estados Unidos, ya eso para ese tipo de personas es motivo suficiente para ellos, si tienen que decir que Ucrania no existe y decírtelo 1000 veces para que se cumpla lo que decía Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad, ellos lo hacen. Yo me tuve que reír porque vi en estos días que los miembros de un canal argentino que se llama Humo y Espejo, que es totalmente prorruso, cosa que ellos niegan, ellos dicen que no son prorrusos, ahora están en un viaje, según ellos publicaron, ellos son esposos, se encuentran en España porque van rumbo a Moscú.
Y eso me recordó que en el último año ha habido una cascada de youtubers prorrusos que dicen que no son prorrusos viajando a Moscú. ¿Usted por qué cree a qué se debe eso? Porque el sistema SWIFT de envío de dinero no funciona con Rusia. Los bancos rusos no pueden enviar dinero a ninguna parte del mundo porque están afuereados del sistema SWIFT. Entonces los que reciben dinero de los rusos tienen que ir a buscarlo personalmente. Y hay uno que se llama un paraguayo que tiene nombre francés y que siempre dice que él vivió en Francia durante los tiempos de Mitterrand, que estaba hace una semana en Venezuela y que va a hacer un video sobre eso, sobre a qué fue a Venezuela. ¿A qué usted cree que un prorruso, defensor de todo lo mal hecho, de todas las dictaduras habidas así por haber, como la de Maduro, asiste a Venezuela y, según dijo él mismo, invitado por el gobierno venezolano? Utilice su cabeza y pregúntese a qué fue. Y desde que fue a Venezuela ha radicado su posición a favor de Maduro. Le dijo él a Mondragón, no, a Mondragón no, al otro viejito, que también es prorruso, el de la gafa, Aguilar. Le dijo a Aguilar, yo no entiendo por qué Maduro tiene tanta paciencia con esa oposición, porque cuando Pinochet no tenía, que era de derecha, no tenía esa paciencia con la oposición, pero Maduro tiene esa paciencia con la oposición. ¿Qué quiso decir con eso? Que sí que está bien que Maduro es un dictador de izquierda y que tiene que hacer lo que hacía Pinochet con la gente. ¿Qué hizo Pinochet con la gente? Lo juntó en un estadio y lo fusiló a todos. Oigan cómo piensan estos individuos. Bueno, esta reunión número 79, este cónclave número 79 de la ONU, tiene lugar en medio de este mundo convulso. Yo sé que todos ustedes tienen esos conocimientos, pero vamos a refrescar un poquito la historia de la ONU. Dice aquí, durante la Segunda Guerra Mundial estaba a punto, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países, mira, yo había leído que habían sido 48 países. Aquí dice, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional el 25 de abril, entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. Durante los siguientes 2 meses procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. Que por cierto, hay algunas religiones que dicen que la ONU es la bestia salvaje con 7 cabezas y 10 cuernos que el apóstol Juan vio en el Apocalipsis. Y luego esas mismas religiones se hacían miembros de la ONU como organización no gubernamental para recibir dinero de la ONU. La hipocresía abunda en este mundo. Si usted quiere saber qué organización religiosa era, búsquelo en Google. 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Ahora, en ese momento cuando se escribió este artículo, dice ya 75 años, pero hoy en día son 79 años más tarde, las Naciones Unidas siguen trabajando para, dicen ellos, mantener la paz y la seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, protegen los derechos humanos y defender el derecho internacional. Eso ha tenido la ONU ha tenido algunos problemitas con eso, porque nos acordamos que durante la guerra de Yugoslavia, cuando Milosevic estaba haciendo de la suya con los serbios, había una zona que estaba protegida por la ONU, por los cascos azules, donde los serbios cometieron crímenes de guerra y los cascos azules que vieron eso, que estaban comandados por un señor holandés, no intervinieron para evitarlo. También
ahora en lo que está pasando con Israel y Hamas, trabajadores de la ONU fueron identificados y se probó que eran gente del Hamas los que repartían la ayuda que organizaba la ONU a los palestinos. La ONU como organización internacional no debió de haberse involucrado ni dejarse infiltrar por ese tipo de personas porque ellos sabían que esas personas eran miembros de Hamas. Eso es lo que ha llevado también a lo que está pasando ahora, donde, por cierto, que lo último que sucedió fue esta actividad tipo James Bond, donde los israelitas hicieron explotar unos aparatos electrónicos eh, y hiriendo y matando a muchísimos líderes de la Hezbollah. Bueno, el Mossad es terrible, es el mejor eh, sistema de espionaje que hay en el mundo, el Mossad. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están desempeñando una nueva labor que sus fundadores no habían previsto en 1945. La organización se ha fijado objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Esos son los objetivos del milenio, la Agenda 2030 de la ONU. Eh, Dice aquí, con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible para todos nosotros. Los Estados miembros de la ONU también han acordado acciones climáticas, pero para limitar el calentamiento global. Ya sabemos que hay negacionistas de que eso del calentamiento global no existe. Si usted lo analiza con lógica y calma, usted se dará cuenta de que sí, de que el calentamiento global no existe. Hay una teoría que dice que no, que los países desarrollados se desarrollaron con industrias que contaminaban y ahora que ya ellos alcanzaron el desarrollo, no le quieren dar la oportunidad a los países subdesarrollados de desarrollarse con la misma industria y por eso le están metiendo la historia del calentamiento global y le están prohibiendo desarrollar ciertas industrias. Óigase, si usted se toma un tiempito para analizar lo que es el calentamiento global y el efecto que eso tiene sobre la Tierra, usted va a comprender de que estamos en peligro. Lo del calentamiento global es una realidad. Bueno, hay mucha información aquí sobre la historia de la ONU, pero yo solamente quería recordarles esa pequeñita parte, porque mañana comienza este cónclave. Los presidentes y los jefes de delegaciones desfilarán por ahí. Tienen en su mayoría 5 minutos de tiempo, se concentran en los puntos importantes para ellos. Pero más importante que los discursos que dan los presidentes son las reuniones que se dan detrás de bambalinas en estas reuniones. Los organismos internacionales hacen muchísimas reuniones, países hacen muchísimas reuniones entre ellos, y ahí al que le gusta la diplomacia y al que le gusta la política internacional, las reuniones de la ONU son un manjar. Yo, cuando tengo libre, los días que hay reuniones de la ONU de ese tipo, yo me paso horas observando esas reuniones, porque a mí eso es un tema que me interesa. Bueno, en medio de un mundo convulso, que usted solamente tiene que prender el televisor o su celular y ver las noticias para saber de que, según analistas, estamos al borde de una tercera guerra mundial y, sobre todo, acuérdense del famoso reloj que marca que los minutos que faltan para el fin del mundo. Ese tiene que estar ya en el 59. No lo vi en qué hora estaba ahora mismo, pero eso está bastante cerca. Eso tiene que estar bastante cerca. Definitivamente este cónclave se realiza en uno de los momentos más interesantes de la situación de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver qué sale de ahí. El punto de que hay algunos países que quieren reformar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, yo lo veo más o menos bien, porque cuando se fundó la ONU en 1945, Francia, por ejemplo, era un país que no era en ese momento una potencia mundial. Francia había sido
invadida por los alemanes y ni siquiera fue liberada por los mismos franceses, porque el ejército francés, Francia fue dividida entre el territorio ocupado por los alemanes y una república satélite de los alemanes, que era la República de Vichy, que eso estaban con los alemanes, y lo que hizo De Gaulle desde Francia, que lo que hacía era dar discurso a través de una emisora de radio, fue formar especie de comandos franceses que participaban junto con los ingleses en distintos combates, pero quienes liberaron Francia fue los aliados que llegaron el día D por la Normandía. Entonces ahí habían franceses también, pero la inmensa mayoría de esos soldados eran ingleses y norteamericanos. Es decir, que los franceses no fueron capaces ni ellos mismos de liberar su país. Y en 1945 Francia no era nada. Y sin embargo, Francia obtuvo un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU que desde mi punto de vista, en ese momento no lo hubiese correspondido. Pero al parecer, a pedido de Churchill, Churchill logró convencer a los americanos de que se metieran a Francia ahí, que seguro fue para tener a otro europeo en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, y que los americanos lo vieron bien, pero y por la historia de Francia como cuna de los derechos humanos, y porque había sido potencia con el tiempo de Napoleón, y porque fue una de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, eh, por eso, por la historia de Francia y por el deseo de los ingleses de tener a otro europeo al lado, fue que a Francia se le puso ahí. Pero si vemos los argumentos de la India y Brasil, que desea también estar en ese lugar, y piden una ampliación del Consejo de Seguridad, yo no entiendo por qué eso no se hace. Claro está, los países con derecho a veto no quieren mover ni un milímetro esa situación, porque entonces eso le quitaría a ellos el poder del veto. Vamos a ver, algo tiene que suceder, porque así como los países del BRICS quieren hacer del mundo unipolar, como ellos le llaman, un mundo multipolar, eso pasa a través de una nueva reglamentación de la ONU, incluyendo su Consejo de Seguridad. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo espero que este vídeo que yo quería hacer en forma de un en vivo, pero que el celular no me dejó porque se calentaba mucho y se apagaba el en vivo, te haya gustado. Si te gustó y si te gusta la temática, deja un comentario. Vamos a conversar en favor, en contra de lo que yo diga. Opina lo que tú piensas de la ONU, qué tú piensas del Consejo de Seguridad, qué tú piensas del mundo multipolar o del mundo unipolar, qué tú piensas de lo que dice la India, de que ellos deberían de estar en el Consejo de Seguridad. Lo mismo dice Brasil. ¿Qué tú crees? Da tu opinión. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. La suscripción es totalmente gratuita, no te cuesta nada. Y si le das a la campanita, YouTube te va siempre a avisar cuando yo haga un nuevo vídeo como este, o esté haciendo un en vivo, o suba un short o una historia en mi canal. Y yo soy un amante de la democracia, un ciudadano de Occidente que cree que solamente la democracia va a llevar a la humanidad, o no que va a llevar a la humanidad, sino que solamente que la democracia es el mejor sistema donde los humanos podemos convivir en libertad. Yo no comparto ni las tiranías que se están implantando en Latinoamérica, ni comparto las dictaduras como China, ni tampoco el imperialismo ruso, ni la teocracia como Irán. Yo soy occidental, ciudadano de la República Dominicana, la cuna del nacimiento de la cultura europea en el continente americano. Santo Domingo, la ciudad más antigua, la ciudad europea más antigua del Nuevo Mundo, es la capital de mi país, y yo vengo de República Dominicana, que fue fundada, yo vengo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, que fue fundada en 1495
por el mismísimo Cristóbal Colón. Y a mí, ese background